de los edificios más lindos, sin duda, de la ciudad de Buenos Aires es el Palacio Barolo. Y está cumpliendo este año 100 años. Y para hablar un poco de la historia del Palacio Barolo y de los festejos, estamos en comunicación con Tomás. Él es presidente de la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo. Hola Tomás, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Antes de empezar a indagar en la historia del Palacio Barolo, quiero que me cuentes qué tienen pensado desde los amigos del Palacio Barolo para festejar estos 100 años, porque recién veníamos hablando de la importancia de cumplir 100 en todos. Nosotros estamos cumpliendo 100 programas, ustedes están cumpliendo 100 años, el Palacio Barolo está cumpliendo 100 años. Entonces queríamos saber qué están preparando o qué están haciendo para estos 100 años. Bueno, felicidades también a ustedes por los 100 programas. Gracias. Del festejo estamos ultimando detalles. Va a ser un concierto de piano en la planta baja del Palacio Barolo, gratuito. Toda la gente de la ciudad de Buenos Aires o los turistas que estén caminando pueden asistir sin ningún problema. Va a empezar a las 7 de la tarde aproximadamente, y sí, va a ser el concierto de piano de Marta Noguera, que es tremenda pianista, que tiene un repercutorio de música clásica que suena increíble también en la acústica en el Palacio Barolo. Y con eso, diremos algunas palabras y alguna otra cosita más que estamos terminando de concretar. Más o menos así serían los festejos que estamos pensando. También lanzamos una pequeña campaña en las redes, donde a todos los vecinos de Buenos Aires o quienes tengan historias del Palacio Barolo o anécdotas o inclusive una fotografía, los convocamos a que nos las manden, nos cuenten su historia. Como por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacía los visitas guiadas, me acuerdo una vez vinieron una pareja, que el hombre de la pareja me dice: mis papás se conocieron acá trabajando, o sea, mi mamá era secretaria y se conocieron en el ascensor, y me contaban la historia de cómo ellos iban todos los días al ascensor y llegaban a la misma hora y hacían el viaje en el ascensor hasta llegar al piso de cada uno. Y fue como que todos los días, y eso fue como una linda historia de amor que se creó en el ascensor del Palacio Barolo, y cuando me lo contó se emocionó la persona. Fue muy linda historia que compartió. Claro, es verdad, claro, ahí debe haber de todo Ahora te pregunto, Tomás, te pregunto y vos contestame lo que sepas, digamos, ¿no? ¿Por qué nace este edificio? Es decir, ¿nace como faro, porque tiene un faro? ¿Nace con la idea de alquiler? ¿Nace, cuál es la idea del Barolo en su origen? Bueno, es así un poco la historia. Palanti, el arquitecto Mario Palanti, lo conoce a Luis Barolo, el empresario textil, en la fiesta del centenario de la Argentina en 1910. Barolo, no quedó escrito exacto, documentos escritos con respecto a esto que me preguntás, son conclusiones y suposiciones nuestras en base a lo que sabemos o encontramos, ¿no? Palanti sabemos que era un arquitecto que hacía proyectos espectaculares. Él editó libros, y los libros tenemos uno de los libros con unos diseños de edificios increíbles, y suponemos que le propuso a Luis Barolo hacer un edificio de oficinas, por supuesto como Barolo, como empresarios para alquilar. Por eso, eran oficinas, el destino se supone que eran oficinas, bien. Siempre fue, claro, el destino fue de oficinas, pero Palanti le puso toda esta ornamentación, decoración, numerología, que se sacaron, que Carlos Hillier, otro arquitecto contemporáneo más, falleció el año pasado, pero él hizo una tremenda investigación, y él encontró todas estas alegorías inspiradas al Divina Comedia. Entonces se empezó a decir que el Palacio Barolo fue construido para resguardar los restos del Dante, porque todo ese mausoleo gigante, podríamos decirle, esa alegoría gigante a la Divina Comedia, que es del Palacio Barolo, tendría haber sido con el propósito de que en esa época, en 1910, que había tensión en Europa, que estaba todo el mundo nuevo, que era Sudamérica, o América, todos los que venían, era como hacer una especie de conquista cultural trayendo lo que más le importa a los italianos, que es el creador del lenguaje italiano, se lo considera así el Dante, que descanse en Buenos Aires. Y es una tremenda conquista cultural. También hay otra alegoría que uno, en base a los viajes de Ulises en la Odisea, es como que el purgatorio que describe Dante en la Divina Comedia, en la región geográfica sería por la altura del Río de la Plata. Entonces es como que la ubicación donde Dante descansa
porque él mismo se dice que va a ir a descansar en el purgatorio, no se manda, en la Divina Comedia no se manda en el infierno ni al paraíso, y sería entonces cerca del Río de la Plata. Bueno, la ciudad de Buenos Aires se dieron las condiciones y se construye este tremendo edificio que, para responder tu pregunta, es de oficinas, con toda la inspiración de la Divina Comedia, y con el faro arriba, que también es una manera de decir, bueno, el faro, la luz, es el amor de Dios hacia los humanos, o es un faro en un edificio que en ese entonces era el más alto de Sudamérica. Claro, que no se lo llevaran puesto, y aparte para que no se lo llevaran puesto también. Claro. También. Así claro. Es. Bien, mirá vos, claro, porque mirá la historia de Barolo, ¿no? Porque digo, en el fondo quedó como Palacio Barolo y era, digo, ¿no? Viste, mucha gente se imagina que vivía Barolo ahí también, viste, hay como así, visto desde otro, la idea de palacio además. Exacto. ¿No? Digo, ese... Como de vivienda. Como ¿no? Digo, claro, sí, fue mudando. El nombre Palacio es más moderno. El original era más Galería o Pasaje Barolo. Claro, el Pasaje Barolo para mí siempre fue la idea, andá por el Pasaje Barolo. Que por la callecita esa que está como adentro, digamos. Sí. Claro, que conecta Avenida de Mayo con Hipólito Yrigoyen. Que en una época daba miedo pasar por ahí. Había andamios, estaba bastante caído, palomas y murciélagos en las arañas de planta baja. En los últimos 30 años más o menos se empezó a trabajar mucho en la recuperación y eso empezó a marcar una diferencia. Pero antes, si uno iba, no sé, en los 50, los 70, al Barolo, daba miedo. Al principio tuvo un buen momento de esplendor cuando apenas se terminó de construir en la década del 20. Después de los 40, entre las distintas situaciones del país, la ley de alquileres que congeló los alquileres y las expensas subían de precio y eran más caras las expensas que el alquiler, también hizo que fuera muy difícil sostenerse el edificio y fue cayendo. Empezó a ver, en las oficinas había manos santas, había todo tipo de oficinas que no ayudaban, claro, como sucuchos que no daban profesionalismo, no quiero sonar mal, perdón, no daban seguridad, pero no es lo mismo por ahí cuando muchas oficinas independientes de distintas personas, que no es muy claro por el rubro que hacen, que por ahí decirte un cartel de un estudio de abogados, estudio de arquitectos, estudio de diseñadores gráficos, le da otro estatus al edificio. Y por supuesto con el tiempo se fue recuperando eso, y por suerte hoy en día tenemos muy buena comunidad de gente del edificio, oficinistas, la mayoría son abogados, arquitectos, diseñadores gráficos, productores de televisión, tenemos algunas también, y bueno, es muy lindo la comunidad como se creó hoy en día, y todos también tratando de recuperar y constantemente cuidar el edificio. Claro, sí. O sea, 100 años. Sí, tal cual, no. Aparte, muy emblemático. Yo digo que es uno de los edificios ya, incluso desde el origen, esto que decías vos por el Dante, la Divina Comedia, que de paso el Dante cumplió 700 años de su muerte, creo que hace un par de años. Hay todo un relato alrededor del edificio, es decir, hay toda es una historia que mezcla la leyenda con la arquitectura, con un montón de cosas que le va permanentemente aportando nuevos datos y nuevas historias, ¿no?, al palacio. Sí, tal cual, como decís, es un conjunto de atractivos que lo hace un edificio único casi en el mundo, y estamos muy contentos, en esta parte la organización de los festejos de los 100 años, de poder trabajar en esto, en difundir más el Palacio Barolo, que sea un edificio que todo el mundo, lo vas a conocer y te quedás enganchado, porque la locura del arquitecto con las cosas que hizo, o concretar en esa época los detalles de la ornamentación, de la herrería, de las puertas, del ascensor, por ejemplo, son cosas que hoy en día no se consiguen, no se hace más. Sí. Y en ese entonces, en la década del 20 o antes, en 1910, no existía la maquinaria tampoco que lo hacían. Claro. Era todo trabajo muy artesanal, muchas cosas se trajeron de afuera, era común en esa época también, hacer las cosas afuera y traerlas en barco. Entonces, por ejemplo, la herrería, muchas cosas, algunas se hicieron afuera, pero no se consiguen, y esa decoración en la arquitectura tampoco sigue prevaleciendo hoy en día. Entonces uno entra al Palacio Barolo y llegó a ser palacio por la majestuosidad que tiene en la entrada al edificio, y ahí se fue construyendo más la idea de, un palacio que en realidad, ¿por qué no vive Barolo? No vive Barolo, fue construido como un edificio de oficinas,
pero alcanzó la dimensión de un palacio. Claro, claro, sí. Ahí hay visitas guiadas y se va contando toda esta historia, ¿no? Independientemente de los 100 años, se van contando, ¿no? Esto Así es. Sí, todas las visitas guiadas se hacen todos los días de la semana, con reserva previa. ¿Puedo pasar el link? ¿O sí, obvio. Sí, es reservas.palaciobarolotours.com.ar. Bien. Ahí se pueden reservar, seleccionan la fecha, el horario, y sí, hay visitas guiadas donde se cuenta la historia más detallada de lo que yo les estoy contando más explícitamente las alegorías de la ornamentación que tiene hacia la Divina Comedia, la numerología. Ajá. Y después se termina en una oficina museo que armamos, como era la oficina de los años 20, cómo se trabajaba. Hoy en día uno ve la computadora y ya está. Bueno, antes era un escritorio, el pisapapeles, el tintero, la máquina de escribir, es otra organización. Sí. No, tal cual. Y a ver, Tomás, yo ahí te digo, ¿no? Estas visitas, vienen turistas de todos lados. ¿Cómo es? ¿Hay más argentinos? ¿Cómo porteños por ahí o del resto del país? ¿Cómo es? De todos lados. La verdad, por suerte, vienen de todos lados. La gente, ya sea porque quiere buscar un lugar alto o porque le encanta la arquitectura, termina llegando por suerte al Palacio Barolo y se van más enamorados porque descubren la historia de la Divina Comedia. Claro. o los detalles de la arquitectura que los sorprende, y vienen de todos lados, sí, tanto extranjeros como nacionales. Yo te diría más o menos un porcentaje casi mitad, por ahí fluctúa una época durante el año, ¿no? Por ahí en enero, febrero más extranjeros, claro. y por ahí en julio más nacionales, pero más o menos miti podríamos decir. Y vos, el entusiasmo que mostrás, ¿por qué? A ver, contame en lo personal. Tu historia con el Palacio Barolo. ¿Cuál es mi historia? Sí. Bien, en 1925, a los 2 años... No tenés voz de 1925, vos. No. Yo no estaba en ese... está bien. Pero mi bisabuelo, que recién se había recibido de contador, abre su estudio contable en el Palacio, en la oficina, una oficina en piso 9. Sí. Y desde entonces mi familia, mi bisabuelo falleció en los 60, pero mi abuela, mi madre, mis tíos siguieron usando la oficina, siguieron trabajando en el estudio contable, y es como que yo sería la 4ª generación, ¿no? O sea, mi bisabuelo, mi abuela, mi madre y yo, mis hermanos también, que vamos a trabajar al mismo lugar y nos encanta. Y la verdad que esto de ser la 4ª generación que va al mismo lugar me hace realmente ponerme muy en el lugar de que yo estoy de paso. Esto es un monumento histórico que tengo que cuidar, preservar, para que futuras generaciones lo sigan disfrutando. Eso es lo que yo me cargo al hombro porque lo descubrí. Es como el legado de mi bisabuelo. Mi bisabuelo también me contaban los vecinos del edificio que fueron conociendo. Por ejemplo, había un vecino que lo conoció a mi bisabuelo cuando tenía 15 años. Entonces yo lo conocí a él cuando tenía 90 años. Sí. Y me contaba, tu bisabuelo tenía grandes ideas, él quería poner acá una maceta, por ejemplo, y mejoraba la estética ya un poquito. Y algunas cosas fueron quedando, y entonces es esto que con mi hermano nos decimos. Nosotros tenemos como la obligación de cuidarlo, preservarlo, para que futuras generaciones, como nosotros lo pudimos cuidar, que lo reciban mejor que lo que nosotros lo recibimos, claro. Si es posible, ¿no? Sí. Entonces esa es nuestra conexión con el edificio, que generó esta responsabilidad, amor, digámosle, al edificio, porque sí, estamos de paso, y el Palacio Barolo además fue testigo de una época en la que la Argentina era potencia. Sí. O sea, desde 1900 en adelante, más o menos, sí. La Argentina tenía esa visión progresista de querer hacer cosas que perduraran en el tiempo y ser primer mundo de alguna manera también. Sí, y esto es un ejemplo. El Palacio Barolo es un ejemplo de que la Argentina fue primer mundo y lo puede volver a hacer. No, tal cual. La misma Avenida de Mayo, con la frutilla del postre del Barolo, por decirlo de alguna manera, pero digo, tiene mucho de eso, ¿no? De esos rasgos de que vos decís de la cosa monumental, por decirlo de alguna manera. Imponente, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, aparte uno en Avenida de Mayo tiene que ir mirando para arriba. Sí. Tratar de sacar la vista de enfrente e ir mirando para arriba, y va a ir descubriendo distintas arquitecturas que tienen sus perlitas, ¿no? Sus pequeños detalles que las hacen únicas,
Y después, bueno, a medida que se va acercando uno hacia el final de Avenida de Mayo, que se une con Avenida Rivadavia, sí, ahí aparece el Barolo y sí. Es muy lindo. Yo sostengo toda esa, tanto yendo como viniendo, es decir, si uno viene desde el Congreso hacia la Casa Rosada, o de la Casa Rosada hacia el Congreso, toda esa arquitectura, digo, insisto en el Barolo en sí mismo, ya por historia y por historias, tenés también la inmobiliaria, el mismo edificio del Congreso, hay una serie de edificios ahí que son maravillosos, ¿no? Digamos, que la verdad que la hace muy atractiva a Buenos Aires en esa zona, ¿no? Sí. Tal cual, a Buenos Aires es una gran ciudad, su atractivo arquitectónico, sus variedades de actividades que tiene, la posiciona como una de las mejores ciudades turísticas para turistear o para vivir también. No, así tal cual. Estamos en una gran ciudad. Es así. Entonces, si alguien más estuvo de paso por el Barolo, tiene una historia con el Barolo, la puede mandar hasta el 18 de junio en comunicacionamigospb@fapb.com.ar. ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Fundación los amigos del Palacio Barolo y el dominio es fapb.com.ar. Lo repito, comunicación@fapb.com.ar y ahí nos mandan sus anécdotas, fotos, lo que tengan, que suma un montón. Y cerca del centenario, los primeros días de julio, queremos primero juntar el material y ahí vamos a definir la fecha de exposición o de exhibición que vamos a hacer. La vamos a estar haciendo para esas fechas. Y bueno, también vamos a estar avisando en las redes, por supuesto, y a los medios, para que toda la gente que participó se entere y venga a conocer también las anécdotas. Dale, allí estaremos. Ahí vamos a estar. Te mandamos un saludo enorme, Tomás. Muchas gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes también. Que tengan muy buen día. Igualmente.